Gaby, no sé si me escuchaste. Sí, 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 ahorita sí. Ah, va. Ahí le dices por favor que me escriba, porque no me dijo nada. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunas propiedades físicas y químicas y de los alquenos y de los alquinos, si nos da tiempo de llegar hasta los alquinos. Recordémonos también que la forma general de los alquenos es CnH2n. ¿Por qué les menciono esto? Les menciono que la forma general de los alquenos es CnH2n porque acordémonos que de dónde provienen, del CnH2n más 2, que son de los alcanos. ¿Sí? Estos alcanos tienen una forma general que nos está diciendo que es el doble de los carbonos. Los hidrógenos son el doble de los carbonos más 2, lo que significa que los alquenos que tienen la presencia de un doble enlace, le quitamos este más 2 para solamente quedarse como CnH2n. Significa que son insaturados de hidrógeno y que esos insaturados también son deficientes de hidrógeno. Lo que significa que insaturados también es deficientes de hidrógeno. Entonces vamos a ver que los alquenos son hidrocarburos alifáticos insaturados acíclicos. Se les llama en ocasiones olefinas, un término del gas olefiante que significa gas formador de aceites. Con el enlace pi, recordémonos que ellos tienen la presencia del doble enlace, significa que tienen un enlace sigma y un enlace pi. El enlace pi los hace más reactivos, los hace más apetecidos de electrones, por lo tanto, tienen posibilidad, por lo tanto, tienen reacciones del tipo de adición, ¿verdad? Porque son insaturados y lo que hacen ellos en la reacción es romper el doble enlace para saturarse, en todo caso, de hidrógenos o de otros compuestos, como los halógenos. Entonces, el enlace pi, con estos son más reactivos que el sigma. Se dice que los alquenos son insaturados porque son capaces de adicionar hidrógeno en presencia de un catalizador. Entonces, la presencia del enlace pi también corresponde a un alqueno o alquino, disminuye el número de átomos de hidrógeno de una fórmula molecular. A estas estructuras se le conoce como elementos de insaturación. Cada elemento de insaturación corresponde a 2 átomos de hidrógeno, menos que en la fórmula saturada. Es lo que veíamos acá. Miren, esta es la forma general del alcano, el alcano correspondiente, que tiene 2, el doble de los carbonos más 2 hidrógenos, pero los alquenos ya tienen el doble de los carbonos sin los 2 hidrógenos, ¿verdad? Y a eso también le tiene una propiedad que vamos a ver más adelante y unos ejercicios. Entre las propiedades físicas y químicas de los alquenos, vamos a ver algún voluntario para leer para que no se me aburra. No se me aburran ustedes. Yo, A ver, Gaby. los tres primeros alquenos son gases, hasta el alqueno de 18 carbonos. Son líquidos y los restantes son sólidos.
Los puntos de fusión y ebullición se incrementan conforme aumenta el número de átomos de carbono. Por lo tanto, la masa molecular, al igual que los alcanos o los alquenos constituyentes, implica una mayor volatilidad y puntos de ebullición más bajos. Los alquenos tienen densidades aproximadamente de 0.6 a 0.7 gramos por centímetro cúbico. No se disuelven en agua, pero sí en disolventes apolares, como el éter, benceno y cloroformo. Los alquenos son relativamente no polares. Son insolubles en agua, pero tienden a ser ligeramente más polares que los alcanos. La hibridación sp2 atrae electrones. Los trans son más estables. Son más reactivos que los alcanos debido a la presencia del enlace doble. Los enlaces sigma son más fuertes y los enlaces pi débiles. Okay. La palabra trans está relacionado con los isómeros de alquenos. Los isómeros de alquenos también existen. Acá lo que podemos ver también que, por ejemplo, cuando miramos a los alcanos, por ejemplo, el alcano de 3 carbonos era algo así, es algo así, pero ellos tienen una libre rotación. Esa libre rotación le da posibilidades de tener, por ejemplo, en 3D, estas posiciones de los hidrógenos. Acordémonos que habíamos hablado también un poquito que los alcanos, los compuestos orgánicos se logran ver en forma, en forma tridimensional. ¿Sí? Más o menos así. Entonces, ellos pueden girar con libertad dentro de su eje, que el eje es el enlace precisamente. Pues estos son los alcanos. Pero ¿qué pasa con los alquenos? Los alquenos, lo que sucede, por ejemplo, es que ellos al tener la presencia del doble enlace, esta rotación hace más corto el enlace. Perdón, el enlace hace más corto y la unión del carbono-carbono y no puede girar. Entonces son más estáticos, son más, en esa estática los hace más propensos a ser más reactivos. Ay, perdón, más reactivos. Por favor, Gaby, sigue. Los alquenos son rígidos, no tienen libre rotación como los alcanos. Los alquenos cis son menos estables que los alquenos trans. Al ataque de un electrófilo, el carbono responde cediendo un par de electrones a temperaturas de 400 a 500 grados centígrados. Los alquenos rompen su enlace y son más reactivos. Entre más sustituido esté el doble enlace, es más estable. Los alquenos son más ácidos que los alcanos. Okay. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es la estabilidad, ¿verdad? De los isómeros o del alqueno que podemos encontrar. Entonces, ¿qué significa cis y trans? Cis, apunten por ahí, cis significa que los grupos de par de hidrógenos están de un mismo lado. Miren.
Y los otros grupos sustituyentes también están del mismo lado. Cis significa mismo lado. ¿Mismo lado de qué? Resulta que el doble enlace es el centro. El doble enlace se vuelve el centro. ¿Sí? Miren, este se vuelve el centro. Y trans significa que están del lado opuesto. ¿Quién está del lado opuesto? Los hidrógenos y los otros grupos diferentes de hidrógeno que también tienen que ser igual, lado opuesto. Entonces significa que es en pares, ¿verdad? O sea, dos hidrógenos o dos grupos diferentes al hidrógeno. Pero por ejemplo, estos por eso se llaman isómeros. Por ejemplo, aquí en este, si se dan cuenta, aquí hay tres grupos iguales, por lo tanto no puede ser isómero cis o trans, y solamente había un hidrógeno. Acá vemos cuatro grupos iguales, por lo tanto no puede ser isómero cis y trans. Vuelvo y repito. ¿Qué significa isómero cis y trans? Cis, mismo lado, que tiene un par de átomos de hidrógeno del mismo lado, donde el enlace doble es su centro, y que tiene otros dos grupos diferentes de los hidrógenos en el mismo lado. Eso significa cis. Y trans significa el lado opuesto. ¿Sí? Esos son isómeros. Son cis y trans. Son isómeros. Bueno, y aquí es donde quería llegar. Como hemos venido hablando, ¿verdad? Que el alcano correspondiente, acá, los alcanos son la base de todos los compuestos orgánicos, ¿verdad? El alcano correspondiente tiene una forma de CnH2n más 2 de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa con el alqueno? El alqueno es CnH2n, deficiente de hidrógeno. Entonces, a esa deficiencia de hidrógeno se le conoce como índice de deficiencia de hidrógenos y se puede calcular. Por ejemplo, ¿cómo lo calculamos? Aquí tenemos el 2,4 hexadieno. Si uno mira, puede ver esto, se dan cuenta que pueden contar los hidrógenos, ¿sí o no? Contemos cuántos hidrógenos tienen acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos decir que es CNH, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Es C6? ¿C6H qué? 10, recuerdo que sí. H10, sí, H10. Por lo que contamos, ¿verdad? Pero el alcano correspondiente de 6 carbonos, calculémoslo con esto. C6H, 6 por 2, 12 más 2, 14. Entonces, vamos a restar del alcano correspondiente al alqueno, ¿cuántos hidrógenos le faltan o son deficientes en el alqueno? Solamente los hidrógenos, porque la cadena carbonada sigue siendo la misma. ¿Cuántos son entonces en deficientes, según la resta de hidrógenos? 4. 4, muy bien. Esos 4 hidrógenos, esta cadena, el hexadieno, el 2,4 hexadieno, es deficiente en 4 hidrógenos. Y sabemos que para formar un enlace necesitamos
2 hidrógenos o 2 electrones. Entonces, por eso se divide dentro de 2. Y el dividirlo dentro de 2 nos dice cuántos pares de hidrógeno es deficiente el hexadieno para hacer un alcano. ¿Sí? Para hacer un alcano. Y para hacer un alcano necesita 2 pares de hidrógeno. Y es cierto, sí, porque también tiene 2 insaturaciones. Esto también, aparte de que nos dice que le faltan 2 pares de hidrógenos para hacer un alcano, nos dice también cuántas insaturaciones tiene el alcano. ¿Sí? ¿Cuántas insaturaciones? 2. Aquí están. ¿A qué le llamamos insaturaciones? A la presencia del doble enlace. Las insaturaciones son el número de dobles enlaces. Para un enlace doble, se necesitan un H2. Para un enlace triple, 2H2. Vamos a hacer unos ejercicios. Dice aquí, ¿cuál es el IDH del 2-metil-2-buteno? ¿Y cuál es el IDH del C7H12? Y realice su estructura en líneas. A ver, pongámonos a trabajar en esto, chicos. Creo que hay alguien que quiere entrar, ¿no? Pongámonos a trabajar, por favor, en el IDH del inciso 1 y del inciso 2. ¿Cuánto tiempo les doy? Hola. 10 minutos, digo yo. 10. No, hombre, 1. 5, mejor la mitad. 2 les doy. Está fácil. 2 minutos. Ya está corriendo el tiempo.
¿Cómo les fue? A ver, dibujemos la estructura del 2-metil-2-buteno. ¿Cómo sería el 2-metil-2-buteno? Sería CH3. Ajá. Este es CH con enlace, digamos, hacia arriba o hacia abajo, con un CH3, que es el sustituyente. Ajá. Doble enlace CH y un CH3. Aclaro que acá no puede existir otro hidrógeno. ¿Por qué? Porque hay un sustituyente que le quitó y hay un doble enlace ahí, ¿ok? Por eso solo es CH, solo es C. Porque acá recuérdense que si no hubiera esto y no hubiera esto, aquí sería un CH2 y aquí también, ¿verdad que sí? Okay. Pero al tener un sustituyente en el carbono 2 y un doble enlace, ya no puede, ¿verdad? Bueno, aclarado esto, vamos a ver, usemos la forma general del alcano. Alcano. Como dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, acuérdense que el alcano en su forma general es la fórmula molecular, ¿verdad? C5H, ¿qué? H2N más 2, que serían 5 por 2, 10 más 2, 12. Ese sería el alcano correspondiente. Ahora, analicemos el alqueno. ¿Qué alqueno? Este, ¿verdad? Este alqueno. Estamos analizando este alqueno. Queremos saber cuál es su IDH y su número de insaturaciones. Este alqueno va a ser C5H, ¿H cuánto? 3, 6, 9 y una 10. Ahora encontremos el IDH, que es el índice de eficiencia de hidrógeno, y sabemos que aquí son 2 hidrógenos. Aquí hay 2 hidrógenos. ¿Cuántas insaturaciones va a tener? Dividámoslo entre 2 y nos va a dar que es una insaturación, ¿verdad? Un par de hidrógenos un par de átomos de hidrógeno. Y cumple, sí, porque aquí hay cabal una insaturación que representan a 2 hidrógenos deficientes. ¿De dónde va a ser esos 2 hidrógenos deficientes? Uno de la presencia del doble enlace y el otro de la sustitución. Ahora, porque aquí en este ejercicio nos dan la fórmula o nos dan el nombre del compuesto, pero en este de aquí abajo no. Entonces, ¿cómo calculamos el IDH de este? Nos están dando de una vez la fórmula molecular. Entonces, hagamos el alcano correspondiente a C7. ¿Cuál es el alcano correspondiente a C7? Epano. No, ¿cuál es el alcano correspondiente a 7 carbonos? Heptano. No. Miren, forma general del alcano es CnH2n más 2. Sí, es heptano porque son 7 carbonos, pero ¿cuántos hidrógenos le corresponden a este alcano según esta forma general? Vuelvo y pregunto. 16. ¿Cuántos hidrógenos le corresponden a este entonces? H 2 por 7, 14 más 2, 16. Va, ahí estamos. Y nos están diciendo que calculemos el IDH para este.
C7H12. El alqueno, busquemos cuántas insaturaciones tiene. C7H12. Restemos acá. 16 menos 12. 4. 4. Le faltan 4 hidrógenos, correspondiente a cuántas insaturaciones, dividido 2. 2. 2 insaturaciones. Ingeniero, Este es disculpe, el ideal, ¿sí? ¿cómo cuentan los hidrógenos en el alcano? Por esta forma general, por eso se los puse arriba. Aquí es una multiplicación. C7H7 por 2 más 2. Esto es 16. Ya, ingeniero, gracias. Bueno. Ahora dibujemos la estructura. Esta estructura puede tener muchas formas, ¿verdad? Puede tener muchos isómeros. ¿Sí o no? Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede tener una aquí, otro acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede tener otro aquí y otro acá. ¿Sí? Puede también ser con ramificación. 7 carbonos. Un doble enlace aquí y otro acá. ¿Verdad? También puede ser así. Ahí está. Muchas formas puede tener esta estructura de líneas. ¿Y qué son esta estructura de líneas? ¿Qué tipo de isómeros son? Isómeros de cadena, isómeros de grupo funcional, isómeros de qué? ¿Qué tipo de isómero puede ser este? De cadena. De cadena, así es. También isómeros de posición, ¿verdad? Tengo isómeros de cadena, de grupo funcional y de posición. De esos tres, estos son isómeros de cadena. Tienen la misma cantidad de carbonos, diferentes posiciones de los dobles enlaces, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos. Esto es el IDH, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Y si les puede venir un ejemplo, ¿verdad? Un problema de estos en el examen. Continuemos. Otra de las importancias de los alquenos, muy importante, es que derivado de los alquenos, aunque ustedes no lo crean, derivado de los alquenos, se derivan los plásticos, los famosos plásticos con que nosotros estamos acostumbrados a vivir. El Tupperware, la bolsa plástica, el bote de agua con que tomamos. Pues resulta que viene de la reacción química de la polimerización de alquenos. Poli significa muchos y mero significa moléculas. Entonces, ¿qué es la polimerización de los alquenos? Pues son unión de cientos de moléculas de un mismo alqueno para dar compuestos de cadenas más largas y elevada masa molecular llamada polímeros. De hecho, a los plásticos también se les denomina polímeros. Y entre esos plásticos, miren, vamos a ver la reacción. ¿Cuál es esa reacción de la polimerización? Esa reacción de la polimerización es la que ustedes ven ahorita, por ejemplo, el propileno es un monómero, ¿verdad? Que es una molécula que tiene un doble enlace que a la hora de polimerizar
se le llama polipropileno, que es un polímero. Y lo que nos está diciendo es que acá esta presencia, este de acá, es n veces la presencia del propileno. Ahora, uno que hemos conocido y lo tenemos en nuestra casa es el PVC. Ese es el cloruro de vinilo que viene de la halogenación del propileno, ¿sí? No, es de halogenación del eteno, perdón, del eteno, ¿sí? Se polimeriza y es N veces, muchas veces, N veces significa mucho cantidad de lo mismo. Por eso cuando dice X a la N son XN, es muchas X de lo mismo. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, ese se llama el poli de muchos, cloruro de vinilo, que es la molécula del monómero del cloruro de vinilo y que su abreviatura se llama PVC. ¿En dónde encontramos el PVC en nuestra casa, jóvenes? Tuberías. En tuberías. Es un polímero de alta densidad rígido, ¿verdad? No maleable con altas resistencias, porque acordémonos que los plásticos tienen una particularidad. Que son difíciles de degradar. De hecho, estos polímeros, plásticos y o polímeros, duran hasta 600 años, ¿sí? Si no es que algunos más, hasta 1000 años, de 600 hasta 1000 años para degradarse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este que estamos acá, este alqueno de dos enlaces, de dos carbonos, se llama tetrafluoruro de etileno. El tetrafluoruro de etileno, cuando se polimeriza, forma el politetrafluoroetileno, que es un polímero, el PTFE llamado teflón. Fíjense, teflón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una reacción que es el eteno. Cuando se polimeriza se llama polietileno. A ver, ¿dónde tenemos teflón nosotros en la casa, chicos? Sello de los tubos para los baños. En los sellos de los tubos para los baños. ¿En dónde más? En la cocina tenemos mucho teflón. Las ollas. En los sartenes, ¿verdad? Y algunas ollas especiales. Efectivamente, miren, y esta es una forma general de cómo se identifican los plásticos o los polímeros. Es una forma universal. Ustedes podrán ahora ver en su casa alguna botella plástica o algún pachón de Tupperware que abajo, fíjense, los pachones abajo tienen este símbolo, perdón, perdón ahí. Este símbolo, estos símbolos lo tienen abajo o lo tienen en la tapadera de las botellas plásticas. Y lo que nos estás diciendo y nos está identificando es qué tipo de polímero o plástico es.
por ejemplo, el PET, que es el de las botellas plásticas de agua salvavidas, de las Coca-Colas, de las Pepsis envasadas en plástico, es el polietileno terefalato, que eso lo que nos tiene sus propiedades son que tienen contacto con alimentos, resistencia física, propiedades térmicas, algunos propiedades de barrera, ligereza y resistencia química. ¿Qué usos tiene? Bebidas, refrescos y aguas, envases para alimentos, aderezos, mermeladas, jaleas, cremas farmacéuticas, etc. Cada uno de estos símbolos pertenece a un polímero de un alqueno, ¿verdad? De un alqueno. Por ejemplo, el poliestireno, que es el duropor que nosotros tenemos tal vez en la casa, ¿verdad? Como un techo falso, o con el poliestireno que vienen envasados algunos equipos electrónicos, ¿verdad? Sirve incluso para proteger, ¿verdad? Aislar también, por ejemplo, es claro, es rígido, opaco, se rompe con facilidad, se suaviza a los 95 grados, afectado por grasas y solventes. Y usos comunes, cajas de discos, compactos, cubiertos de plástico, imitaciones de cristal, juguetes, envases, cosméticos, y es los vasos, esos de Duropor, que tomamos ahora en caliente, en los ponches o cafés, ¿verdad? De hecho, hay una gran publicidad en ya no usar este tipo de envases para bebidas calientes. ¿Por qué? Porque al calor sueltan un gas, ¿verdad? Que es hidrofóbico, que se queda atrapado en el agua que bebemos del café o de algún atol, ¿sí? Particularmente reaccionan con el calor. Miren, se suaviza a los 95 grados. Cuando nos sirven un café, está más o menos esa temperatura, ¿verdad? También hay el poliestireno expandido. Es esponjoso, ligero, absorbe energía, mantiene temperaturas. Techos falsos, por ejemplo. Las tazas de bebidas para calientes. Estos dos están relacionados con lo que les digo de las bebidas calientes, de las bandejas de Duropor como platos desechables, ¿verdad? Etcétera. Pero miren qué interesante. De los alquenos, la reacción de polimerización, hemos inventado a nivel de laboratorio todo el tema de los plásticos, ¿verdad ustedes? El PVC una tubería que se usa en casa para conducir agua. Son plásticos de alta densidad, que eso es lo que significa la H en algunos, como este que dice acá, HDPE, que es en polietileno de alta densidad, que son poco flexibles, duros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Interesante, ¿no? En la casa estamos rodeados de los plásticos. Y fíjense que tan importante es esto para la agricultura, que de estos alquenos se deriva el sarán. ¿Saben qué es el sarán? ¿Qué es un sarán? Es una malla. Ajá, es una malla protectora para que los rayos UV no caigan directamente a la plantación, pero que nos genere un ambiente de calor y de humedad relativa para el desarrollo de algunos cultivos, ¿verdad? O de algunas flores. Entonces vamos a ver que la importancia de los alquenos no solamente está en el plástico, sino está en la industria, ¿verdad? En la industria de los alquenos, los polímeros forman una parte esencial e importante en nuestro diario vivir. De hecho, nuestra computadora, tablet o teléfono tiene partes plásticas, rígidas, ¿verdad? No metálicas, algunas son metálicas, pero la mayoría de, de componentes de los teléfonos celulares son plásticos.
con imitación de brillo cristal, ¿verdad? Y pues está en las fibras sintéticas, en las envolturas de los dulces, de las galguerías como los Tortrix, todo eso son plásticos, fíjense, aislantes térmicos y entre otros, es en la industria. Ahora, en la agricultura genera una gran importancia con el gas etileno. Pues ya vimos que los primeros alquenos son gaseosos, pero el etileno se da en forma natural en algunos frutos y hortalizas. El gas etileno es el culpable de la maduración de algunos frutos y algunas hortalizas. Entonces, por ejemplo, el gas etileno es un gas incoloro con un olor agradable, ligeramente soluble en agua, causante de la maduración de frutas y vegetales, como el banano. El banano se cosecha verde, se corta la penca, el banano y el plátano se cosecha verde y conforme va pasando el tiempo se madura y eso se llaman frutas climatéricas. Las frutas climatéricas o, sí, climatéricas son las que van madurando después del corte de cosecha. ¿Y quién es el causante de esa maduración? El gas etileno. El etileno es el causante de esa maduración. Obviamente, no todas las frutas y hortalizas son climatéricas. Hay también no climatéricas. Las no climatéricas no maduran después de la cosecha. Como por ejemplo, la piña. La piña es un fruto no climatérico. Se cosecha verde y lo que pasa es que dice la gente o cree la gente que se pone amarilla porque va madurando. No es así. Lo que pasa con la piña es que en vez de madurar, lo que va haciendo es degradar los almidones de los azúcares a azúcares fermentables. Entonces, lo que pasa con la piña es que se va fermentando, ¿sí? Transforma la fructosa en azúcares que hace que cambie la coloración, pero eso no es una maduración. ¿Verdad? Eso es la importancia de los alquenos. Ahí están los sartenes y el teflón, este famoso teflón es el que sirve para sellar tuberías, ¿verdad? Para engrosar alguna rosca y que cuando se enrosque alguna tubería, selle, ¿verdad? Es un sellador. Entonces vemos que los alquenos son muy importantes en la agricultura. De hecho, ustedes, por ejemplo, hay muchos chicos, compañeros de ustedes de tercer año que están haciendo prácticas en lugares donde cultivan ciertas frutas y hay precisamente contenedores especiales donde retardan la maduración de algunos frutos porque deben de llegar con cierto grado de maduración al extranjero porque se exportan. Entonces, el gas etileno, que es el causante de la maduración de algunos frutos y hortalizas o vegetales, se puede retardar haciendo un engaño
fíjense cómo es eso, que uno puede engañar a las frutas y las hortalizas eh, para que no crea que ha sido cosechado. Fíjense cómo es eso. Eso es bien interesante. Se los comento porque dirán, ay, ¿para qué sirven los alquenos y los alcanos en la agricultura? Pues tienen mucho que ver, sobre todo este gas, miren, el gas etileno, y en la industria por los plásticos, ¿verdad? Tanto que se utilizan. De hecho, los mulch que ustedes ven para poder hacer los surcos que se protegen, los mulch se usan para proteger de plagas, enfermedades o desarrollo de algunas, ¿cómo le llaman ustedes a esto? Que compiten con la tierra, con los nutrientes. Ay, se me fue el nombre. Malezas. Malezas. El mulch sirve para proteger a la semilla y el desarrollo de la plántula en el surco de malezas y de plagas. Es un plástico, ¿verdad? El mulch es un plástico. También los túneles que se hacen de una mallita son plásticos, ¿verdad? Son plásticos y sirven y se aplican mucho en la agricultura. Entonces, también otro muy importante que conocemos y que no nos habíamos puesto a pensar o darle importancia es que, por ejemplo, la vulcanización de los alquenos da lugar a cierto tipo de plásticos un poco más duros y rígidos a los cuales le llamamos hule. Aunque el hule se da naturalmente, ¿verdad? Se da naturalmente el hule, se da por el árbol de hule. A ver, ¿cómo se llama el árbol de hule? Hevea brasiliensis. Muy bien. El Verea brasilensis genera naturalmente el hule, ¿verdad? Es un árbol que que se usa mucho en la agroforestería para causar sombra, tal vez en algunos cultivos. Se le hace alguna rajadura acá y se le cuelga una cubetita receptora y aquí va cayendo todo el hule, ¿verdad? Más o menos así. No se enamoren de mi árbol. Pues ese hule se vulcaniza, ¿verdad? Y genera el hule derivado del isopreno, que es el hule de las llantas y de algunas alfombras y de algún tipo de hule para parabrisas, ¿verdad? Entonces, la vulcanización es un proceso mediante el cual el caucho crudo es calentado en presencia de azufre, haciéndolo más duro y resistente al frío y al desgaste, obviamente, ¿verdad? De hecho, el asfalto desgasta el hule, ¿verdad? El asfalto también tiene derivados plásticos, fíjense, tiene derivados del petróleo y también derivados plásticos, ¿verdad? Den la importancia de los alquenos en todos lados. ¿Cierto? Bien interesante, ¿va? Y genera una duda bueno, dos cosas. La primera es si me podría explicar o decirme cómo era que la presencia del doble enlace ayudaba para que hubiesen más electrones. Si no estoy mal, así había explicado al principio, pero no logré apuntar. Sí, se recuerdan en el laboratorio que la presencia del doble enlace hace que esta área sea apetecida de electrones. ¿Por qué? Porque ¿cuántos electrones hay acá? 1, 2, 3, 4. Entonces, ellos sufren reacciones de adición. ¿Por qué? Porque lo que quieren es romper el doble enlace, porque aquí podemos tener un carbanión y un carbocatión, ¿sí?
sufren rupturas heterolíticas. Esas rupturas heterolíticas dan lugar a que esa área apetecida de electrones, porque tiene un doble enlace, un sigma y un pi, pueda romperse y pueda adicionar o más hidrógenos o otras cadenas carbonadas o a los halógenos. A eso me refería. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Ni vi qué horas son. Ah, son las 7:30. Bueno, ya vimos alguna importancia de los alquenos. Ahorita vamos a ver algunas reacciones de los alquenos. No sé si estoy presentando o no, ¿verdad? Ya. Bueno, como Salguero tocó el tema, las reacciones de los alquenos son reacciones del tipo de adición. Ya hemos visto en el laboratorio, ¿verdad? Que las reacciones orgánicas son complejas y se da en 3 pasos o 3 partes. Más que pasos son 3 partes. Y eso se le llama mecanismo de reacción. Ese mecanismo de reacción, ¿verdad? Tiene un rompimiento homolítico o heterolítico. Para los dobles y triples enlaces, su rompimiento es heterolítico. ¿Por qué? Por la área apetecida de electrones, podemos formar el carbocatión y el carbanión con un electrófilo o nucleófilo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este mecanismo de reacción general, ¿verdad? Que tenemos a un alqueno en reacción con un electrófilo y un nucleófilo, que es EA, y que en el primer paso se forma el carbocatión, donde va el electrófilo al carbanión, porque este electrófilo que es de carga positiva, ¿verdad? Va a ir a dar al carbanión, que es este, y se va a formar en el primer paso el carbocatión. En el segundo paso, ya el nucleófilo de carga negativa entra al carbocatión y ya se adicionó tanto el electrófilo o como el nucleófilo, y lo que hizo fue romper este doble enlace, ¿cierto? Y ahí en el paso 2 formó ya los productos, porque recordémonos que en una reacción química orgánica tenemos 3 pasos. ¿Cuáles son? La iniciación, que son los reactivos, que son estos que ustedes ven acá. La propagación, que es la formación del carbocatión y el carbanión, ¿sí? Y la terminación, que ya es el producto final o los productos, ¿cierto? ¿Se recuerdan de eso, chicos? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de la halogenación de un alcano en presencia de ácido bromídrico, podemos tener 2 productos, ¿verdad? 2 posibilidades.
porque el rompimiento del doble enlace va a permitir que cuando yo adicione el ácido bromídrico, rompa el doble enlace y el bromo puede llegar a una posición secundaria o a una posición primaria, según lo que ustedes ven ahorita en imágenes, ¿verdad? ¿Sí o no? Cabe esa posibilidad, pero ¿cómo saber dónde cae y dónde no cae? Porque uno primario y un secundario. Recordémonos que los carbonos primarios y secundarios tienen también ciertas reactividades o estabilidades, ¿verdad? Pues acá podemos ver un ejemplo del mecanismo de reacción de la halogenación. Entonces, ¿quién va a ser mayoritario? Un carbono secundario va a ser mayoritario que un carbono primario para que se haga la adición, ¿sí? Se haga la adición. Entonces, en el mecanismo de reacción, ustedes lo ven abajo, ¿verdad? Este es el mecanismo. Esto de acá, por favor, esto que ustedes ven acá es el enlace del hidrógeno y el del bromo, porque podrían confundir 1, 2, 3, como 3 y aquí solo hay, bueno, aquí hay 1, 2, 3 también, ¿va? Sí está bien, 1, 2, 3. Quería yo aclararlos porque hay veces se puede uno confundir, ¿sí? Ahí está la adición. En la adición existe esto, el mayoritario, porque en el hidrógeno que cae en un carbono secundario, ¿verdad? Va a ser mayor que uno que caiga en un carbono primario, ¿sí? Y aquí vemos el mecanismo, cómo se reacciona, cómo primero formamos el carbocatión, ¿verdad? Porque este se rompe, ¿verdad? Este se rompe. ¿Dónde está? Este doble enlace es el que se rompe. Como le estamos adicionando hidrógenos en forma de bromo también, acuérdense que el bromo aquí queda negativo. Estoy saturando, ¿verdad? Estoy saturando porque él falta de hidrógenos. A él le falta hidrógenos y él va a dar un hidrógeno. Estoy saturando de hidrógeno en forma de bromuro de ácido bromídrico. Formo el carbocatión, ¿sí? Porque el carbanión ya agarró al hidrógeno, ¿sí? El carbanión ya tomó al hidrógeno y queda el carbocatión. Viene el nucleófilo, ¿verdad? Que es el de carga negativa, el que se queda con electrón. ¿Y de dónde va a ir a dar? Al carbocatión. O sea, aquí tenemos iniciación, propagación y terminación. Para el primer producto mayoritario. Para el segundo producto minoritario, tenemos el mismo procedimiento donde yo voy a adicionar hidrógeno en forma de bromuro de hidrógeno, rompo el doble enlace, formo el carbocatión y ese carbocatión va a llegar al nucleófilo que es de carga negativa y va a formar el otro producto, ¿verdad? Entonces aquí tengo iniciación, propagación y terminación. Miss, ¿Sí? ¿usted quiere decirte que en estas la mayoría van a ser reacciones heterolíticas? Sí, los alquenos sí. De hecho, se los dije en la práctica. Los alquenos y sí, que los alquenos van a sufrir reacciones de adición y son heterolíticas. ¿Por qué? Porque yo necesito, bueno, no porque yo necesito, sino porque de hecho la presencia del doble enlace la hace un área apetecida de electrones que puede formar carbocationes y carbaniones, ¿sí? Entonces el rompimiento va a ser heterolítico, ¿ya? En la adición de los alquenos, perdón. Donde también tengo un rompimiento heterolítico o aparentemente heterolítico en los aromáticos, ¿se recuerdan?
cuando el benceno aparentemente pierde su aromaticidad, pero no lo pierde porque él es demasiado fuerte y estable. Hay un rompimiento heterolítico porque se forman carbaniones y carbocationes, pero como él es estable, se vuelve, él no adiciona, sino sustituye un hidrógeno por cualquier otro compuesto que vaya a llegar a afectar al benceno, pero no deja de ser benceno, ¿verdad? No deja de ser benceno. Pues, por ejemplo, miremos este ejemplo. Ahora, aquí estamos hablando de reacción de los halógenos en presencia de ácido bromídrico. Ahora veamos la halogenación de alquenos en presencia de bromo en tetracloruro de carbono. ¿Sí? Este es bromo en tetracloruro de carbono. Este bromo, aquí falta el tetracloruro de carbono. Ya sabemos que el tetracloruro de carbono es un conductor que facilita la reacción. Entonces, ¿qué va a pasar en esta adición? En esta adición yo voy a romper el doble enlace y va a llegar a él los dos bromos, ¿verdad? Se va a adicionar los dos bromos a la cadena carbonada, ¿sí? Y a esto se le llaman halogenuros de alquilo. Halogenuros de alquilo. Aquí no es H2, sino cloro 2. Aquí es cloro. Aquí es cloro. Potacha. Aquí es cloro 2 en tetracloruro de carbono. ¿Qué estoy haciendo ahí? Adicionando, ¿verdad? Estoy adicionando, ¿verdad? Acordémonos que este cloro, el cloro 2 va a actuar como cloro más y cloro menos, ¿sí? Con sus dos electrones. Igual aquí el bromo. El bromo va a ser bromo más y bromo menos. Al final, la reacción de halogenación cumple esto, ¿verdad? Cumple esto, rompe el doble enlace y se adiciona. Miren, aquí ya no hay un doble enlace, hay enlace simple, ¿sí? Aquí hay un enlace simple, ¿ve? Aquí ya hay un enlace simple. Aquí hay un enlace, ay no, eso no quería. Hay un enlace simple. ¿Ve? Este es un enlace simple. Y se adicionó los halógenos. Los halógenos. Ahora, acá también nosotros vimos en los videos quién es la... Ingeniero, una pregunta en la anterior, ¿puede regresar? Bueno, acá, Sí, ahí los halógenos ponen sus dos electrones para hacer un enlace y quedan los dos que ya tenía el carbono aparte. ¿cómo así? Perdón, explícame un poquito mejor tu duda. Como acá se rompe el doble, entonces, No se rompe, ajá, bueno, sí se rompe, sí, sí, o sí. sea, se rompe y forma uno con un halógeno. O sea, se utiliza para formar un enlace con un halógeno y un carbono. Ajá, en la propagación sí. Aquí lo que te estoy presentando ya es el producto final, o sea,
Si yo te pongo cualquier alqueno, ¿verdad? Y si lo quiero halogenar, mira, pero ¿con qué lo voy a halogenar? Con un halógeno diatómico, ¿verdad? Si yo halogeno al alqueno con un halógeno diatómico, esa halogenación hace que se rompa el doble enlace y se adicionen dos halógenos. Pero si yo tengo un alqueno en presencia de una HX, que es un ácido halogenuro, yo lo que voy a hacer también es una adición de hidrógeno y del halógeno, porque un hidrógeno se va a ir a un carbono y el otro halógeno se va a ir al otro carbono. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Entonces vamos a recordarnos que la regla Markovnikov o anti-Markovnikov nos ayuda también a orientarnos dónde va a caer la posición de ese hidrógeno o de ese halógeno. ¿Sí? Entonces vamos a ver que está relacionado con la orientación de la posición del hidrógeno en moléculas asimétricas. ¿Qué significa asimétrico? Que cuando yo la parto a la mitad, ningún lado es igual al otro. ¿Sí? Del hidrógeno el hidrógeno se irá al carbono que más hidrógenos contenga para formar el carbocatión, en el que, en el que es deficiente de hidrógenos, por lo que confirma que el carbocatión quiere más electrones. Entonces, ¿a dónde va a ir el hidrógeno? Al carbono que tiene más hidrógenos. Entonces, por ejemplo, este de acá, el carbono, donde está el doble enlace que tiene más hidrógenos es este. Entonces, a este va a ir a dar el hidrógeno. Por lo tanto, si ahí va a dar el hidrógeno, a este va a ir a dar el halógeno. Esa es Markovnikov. Eso es lo que significa la regla de Markovnikov, que es la que se va a dar en mayor porcentaje. Y la anti-Markovnikov es aquella donde el hidrógeno va a ir a dar al carbono donde tenga menos hidrógeno y el halógeno va a ir a dar al otro. Pero está relacionado con el carbocatión. Significa que este es el carbocatión, este se vuelve carbocatión y este se vuelve carbanión. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, ¿por qué carbanión? Porque acordémonos que el hidrógeno es es carga positiva y el halógeno es carga negativa. ¿Sí? Esa regla de Markovnikov hay que tenerla muy en cuenta para poder saber a dónde va a ir a dar en la adición de los alquenos en la halogenación. Y ustedes dirán, ¿por qué la halogenación? Porque los halogenuros de alquilo, ¿verdad? Son muy importantes en la agricultura. Son culpables, por ejemplo, de algunos plaguicidas, de algunos agroquímicos que ayudan al control de plagas, al control, a la desinfección de suelos, al control de fertilizantes también, ¿verdad? Algunos fertilizantes. ¿Alguna otra duda?
Sí, solo una duda, en el anti-Markovnikov, lo que sucede es que el doble enlace, digamos, como se le va a agregar el hidrógeno al otro carbono, Ujú. se va una parte de ese enlace con ese hidrógeno y como está el halógeno se va con el otro carbono, digamos, también ahí es que se pierde, por eso es que solo queda un enlace simple, un sigma. Sí, lo que pasa es que como estás adicionando la antimarcónico, el hidrógeno va a ir a dar al carbono que tenga menos hidrógeno. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer de otro color. La antimarcónico, este hidrógeno va a dar aquí, porque de estos dos, este es el que tiene menos hidrógenos, ¿verdad? Y este bromo va a ir a dar acá, ¿sí? Esta es la antimarcónico. Ahora sí. Sí, gracias. Bueno. Bueno, entonces con esto hemos terminado a los alquenos. Ahora vamos a entrar a los alquinos. Y aquí viene algo muy interesante. Los alquinos son insaturados, totalmente lineales, ¿verdad? No tienen ninguna rotación. Es un triple enlace. El alquino se puede volver alqueno, sí, adicionando hidrógeno en presencia de platino, paladio o níquel. Esto es una reacción muy importante que ustedes deben de aprendérsela para la agricultura. Adicionando hidrógeno en presencia de platino, paladio o níquel, el alquino se puede volver alqueno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno necesita? Uno. Para que de alquino pase a alqueno necesita un átomo de hidrógeno. Pero de alquino, para que forme un alcano, que también es posible porque yo estoy insaturado y lo quiero saturar, debo de adicionar otro átomo de hidrógeno diatómico en presencia de platino, paladio y níquel para que el alquino se vuelva alcano. Entonces, ¿cuántas veces debo adicionar el hidrógeno diatómico? 2 veces. Se los digo porque hay problemas de reacciones químicas que vamos a ver más adelante, que me dice a mí el problema que cuántos hidrógenos o cuántos triples enlaces puede existir en una molécula, ¿verdad? Y cuántos dobles. Entonces ya sabemos que para que sea un doble, necesito un átomo o una mol, esto es una mol, perdón, una mol de hidrógeno diatómico. Pero para un triple, necesito 2 moles de hidrógeno diatómico. Esto es algo bien importante que deben de saber, ¿sí? ¿Qué características tienen? Son hidrocarburos alifáticos insaturados acíclicos también. Tienen un triple enlace en los 2 carbonos y ocurre entre carbonos de hibridación sp. Cambiamos la palabra ano por eno y eno por ino. Eso ya hemos visto en nomenclatura. Los nombres más comunes de los alquinos está el acetileno, el metilacetileno, son los que ustedes ven ahorita en pantalla, y el diisopropilacetileno. Lo que sucede es que donde está el doble enlace, se llama acetileno. Entonces aquí, por ejemplo, este va a ser el acetileno y tiene un sustituyente metil. Por eso se llama metilacetileno. Y por ejemplo, aquí va a ser el acetileno, va a ser el nombre base, ¿sí? Y va a haber, por ejemplo, disopropil, porque de acá es como que lo viéramos así, ¿ve? Ay, perdón. Voy a borrar bien eso porque está mal hecho. Es algo así.
Entonces, este es el isopropil. El nombre base va a ser acetileno. Y entonces tengo dos isopropiles. ¿Sí? Entonces va a ser diisopropil acetileno. Entonces, cuando hablamos de nombres comunes, donde está el triple enlace es el acetileno. Bueno, la nomenclatura ya hemos trabajado en esto, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, que los unoalquinos, que son los alquinos que tienen el triple enlace al inicio de la cadena, se les llama como alquinos terminales y el hidrógeno unido al carbono de triple enlace se le llama hidrógeno acetilénico y es un hidrógeno ácido, por lo cual es por estar en el extremo. Creo que esto yo no lo puedo correr. No se puede correr. Ay. El extremo. Entonces, si yo tengo un alquino, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un alquino, aquí está el triple enlace, nos está diciendo que este 1-alquino, ¿sí? Son alquinos terminales. La ciencia o la química orgánica lo considera como alquinos terminales. ¿Ya? Los considera alquinos terminales. ¿Ya? Y ese hidrógeno que todavía le hace falta, que está todavía aquí hay un hidrógeno, ¿sí? Tiene un nombre específico que se llama hidrógeno acetilénico. Y lo que hace es que hace la molécula más ácida todavía, es un hidrógeno ácido. De hecho, sabemos nosotros en la química inorgánica que para que sea un ácido debe de tener hidrógenos, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay dos tipos de ácidos en la química inorgánica. A ver, ¿quién me los puede decir? ¿Quiénes son esos ácidos? ¿Quiénes son esos Ácido carboxílico. ¿Ah? Ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos. No, esos son, de esos orgánicos. Estoy hablando de la química inorgánica. A ver, recuérdense, activemos presaberes. Dígame en dónde hay ácidos en los inorgánicos. Ese es un presaber adquirido, chicos. ¿Dónde hay ácidos? Ingeniero, yo recuerdo que sí, hay ácidos cuando, pues, digamos, estamos haciendo una hidración, creo que así se decía. No, No me recuerdo bien. hidración no. Pero sigue. No me recuerdo bien. La cosa es que se agrega un átomo de hidrógeno, digamos, o más, para crear un tipo de ácido, pero no estoy seguro. No. Estás perdido. Alguien, por favor, que haya ganado la química conscientemente. Dime. Hidrácidos Y de hidrácido, muy bien, y bravo. exácidos. 1 de 54. Ay, el hidrácido es uno. ¿De dónde vienen los hidrácidos? De los binarios, ¿verdad? De los hidrogenados de la columna 7A en agua, porque también hay hidruros, ¿verdad? Y uros de hidrógeno. Pero los hidrácidos son los de la columna 6 y 7A que se vuelven hídricos porque el binario que se combina del hidrógeno con los de la columna 6 y 7A en presencia de agua se vuelven hidrácidos. Muy bien. Y el siguiente es que un anhídrido en presencia de agua se vuelve ácido. Eso no se lo olviden, eso apréndanlo bien, no se les olvide. Ahora, acá también vemos que un hidrógeno terminal hace que sea el hidrógeno ácido porque está el hidrógeno, está la presencia del hidrógeno, viene, ¿verdad? Está el hidrógeno y ese hidrógeno hace que sea un hidrógeno ácido
y que sea el hidrógeno que permita desprotonarse. ¿Por qué desprotonarse? Porque es el hidrógeno que va a permitir que la insaturación, que es la presencia de doble enlace, se sature y que se vuelva un alqueno o un alcano. ¿Ya? Activemos presaberes. Entonces, propiedades físicas. Los primeros 3 alquinos son gases. ¿Cuál sería el alquino más pequeño? ¿Cuál sería el alquino más pequeño? ¿Será que existe un metanino? ¿Cuál sería el alquino más pequeño? Chicos, pregunta de examen, seguro que sí. Identifique el alquino más pequeño. ¿Cuál sería su nombre común y su nombre YUPAC? El etino. El etino. Muy bien, ese sería su nombre YUPAC. ¿Y cómo se llamaría en su nombre común? Lo acabamos de... Acetileno. Muy bien, el acetileno y el acetileno o etino es el alquino más pequeño y su estado es gaseoso. Los primeros 3 sería el acetileno, el metilacetileno y el dimetilacetileno son los alquinos más pequeños y son gaseosos, que son correspondientes al etino, al propino y al butino. ¿Sí? Al butino. El butino se puede llamar dimetilacetileno o también se puede llamar etilacetileno. El butino, fíjense, qué interesante. A partir del pentino hasta el hexadecino son líquidos y los demás son sólidos. También son menos densos que el agua, como siempre, son totalmente insolubles en agua por la rigidez de la presencia del triple enlace y son insaturados. Se vuelven más apolares, pero se disuelven bien con éter o tetracloruro de carbono o benceno. Son más ácidos y más polares que los alquenos y los alquinos terminales mucho más ácidos. ¿Por qué? Pues acabamos de ver anteriormente por qué se vuelven más ácidos, ¿verdad? Que tiene un hidrógeno terminal. Más atrayentes de electrones y el hidrógeno tiende a desprotonarse, por lo tanto también tiene un área apetecida de electrones, ¿verdad? Donde está el triple enlace y lo hace más reactivo, ¿verdad? Vamos a ver que sus puntos de fusión y ebullición son mayores debido a que el triple enlace le da mayor fuerza de atracción entre los átomos. No sé si ya son las 8. Ya, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá del día de hoy, viernes, y continuamos el día miércoles. Les recuerdo, por favor, que el día lunes es su tercer examen corto. Yo el día de hoy voy a liberar, el día de lunes voy a liberar el examen corto número 2 para que lo puedan ver. No les fue muy bien, les comento. Bueno, hay notas muy buenas y hay notas muy bajas como siempre. Les estoy hablando a tiempo, por favor no se confíen. Hay personas que no se han hecho algún corto y para los que se les olvidó no hay reposición. Para los que han justificado algún problema de electricidad o problema familiar, hay reposición, pero deben de mandar el correo y hacer la carta correspondiente.